Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto poderlos tener este día miércoles a las 5 de la tarde, como nos reunimos lunes, miércoles y viernes, siempre comprometida con todos ustedes, trayéndoles información para tomar decisiones de vida, pero también para estar informados de lo que está pasando en todas partes del mundo. Y como lo hemos hecho en programas anteriores, que nos hemos enlazado a Italia, a Alemania y a otras partes del mundo, ahora vamos a un país que en lo personal le tengo un cariño muy especial. Para mí es como un segundo país, como un segundo hogar en el cual me siento muy identificada. Y nos vamos a enlazar hasta España, a un lugar que quizás mucha gente no tienen ubicado en el mapa, pero es un lugar espectacular que tengo el gusto de conocer, y este lugar se llama Vegas. Vegas está muy cerca de Barcelona, en España, en Cataluña, España, y en catalán se dice Vegas. Y tenemos el gusto de conectarnos con Tere García García, regidora de este gran municipio que es Vegas en catalán. Tere, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Para ti son buenas noches, ya son las 12 de la noche. Discúlpanos Sí. la desvelada, pero muchísimas gracias por regalarnos este espacio de tu noche. Hola, muy buenas noches desde aquí, desde España, y buenas tardes aquí a México, y un placer estar con vosotros. Al Un contrario. abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Tere. La intención de comunicarnos contigo, primero es quienes no conocen este lugar tan espectacular que tengo el gusto de conocer, un lugar tan pequeñito con 7,000, ¿qué habías dicho? 7,050 habitantes, Tere. 7.050, sí, 7.050 habitantes ahora. Esos son los últimos datos censados y bueno, va creciendo muy poquito a poco. Es un pueblo muy pequeñito, bueno, en extensión es muy grande, pero es un pueblo pequeño, somos poquitos habitantes, estamos muy cerca de Barcelona, no es que estemos alejados, pero somos un pueblecito de montaña y la verdad es que tiene un entorno espectacular, se vive muy bien, la verdad es que sí, que es muy bonito. Yo he vivido ahí, tú lo sabes, en un lugar con una familia también espectacular que es familia ya de cariño. No sé si recuerden que cuando yo vivía en Barcelona vivía con una familia y vivíamos en Castelldefels, que era también muy cerca de Barcelona. Y ahora mi familia vive en Vegas y por eso tenemos la oportunidad de comunicarnos contigo, Tere. Tú eres regidora de este municipio y Sí, obviamente pues han vivido, no puedo decir ni muy de cerca ni muy de lejos lo que se ha vivido con el coronavirus, porque finalmente ustedes están como un poco alejados de donde se vio un brote más fuerte, que fue en Madrid y en Barcelona. Sin embargo, pues finalmente están dentro del mismo territorio. Platícanos un poquito, Tere, cómo se empezó a vivir esto en Vegas y cómo lo han ido llevando. Y ahorita hablamos, porque ahorita en esta semana ustedes ya están afuera, ustedes ya se les abrieron las puertas para que empiecen a reactivar la economía. Pero vámonos un poquito para atrás, porque como tú lo sabes, aquí en México estamos en el pico más alto. Entonces, platícanos un poquito de cómo inician ustedes este ujú. proceso con el coronavirus. Pues mira, aquí en Vegas, claro, al ser un pueblo pequeñito, ¿vale? Con pocos habitantes, no es lo mismo que en Barcelona, ¿vale? Porque en Barcelona y en Madrid, que es donde más se ha sufrido, pero también estamos muy cerca de Barcelona. ¿Qué pasa en este pueblo? Aquí en este pueblo no hay industria, ¿no? Entonces, la gran mayoría de todos los ciudadanos de Vegas trabajamos fuera. Es decir, que aunque en Vegas no esté afectado directamente, pero si trabajas en Barcelona o en Castelldefels, hay muchísima juventud que va a estudiar a Uh Barcelona. -huh. Entonces, claro, no estás libre del virus, ni muchísimo menos, ojalá, ¿no? Pero claro, es que no haces vida directamente en Vegas, sino que para trabajar, para estudiar, a Barcelona. Entonces, claro, quieras que no, también ha habido mucha gente que se ha contagiado. Lo que pasa que, claro, por ejemplo, aquí en Vegas, al ser solamente 7.050 habitantes, personas mayores hay muchas, hay una residencia de ancianos y eso es lo que nos preocupaba muchísimo, porque no sé si sabéis que las personas mayores son las que primero se contagian y las que los primeros que lo sufren. Entonces, lo que ocurre es que siempre tienes miedo, sobre todo de las personas mayores.
La residencia de ancianos se controló desde el primer día. Desde el primer día todos los regidores nos pusimos tendiéndole la mano y nuestro apoyo a la alcaldesa y al gobierno local Muy bien. para ayudar en todo lo posible. Porque, a ver, este virus lo superamos todos juntos. Claro, a Si no pesar de nos ser unimos, partidos contrarios, dijeron, aquí no es de partidos, aquí esto es de ciudadanos. exactamente. Si después hay que depurar responsabilidades por cosas que no se hayan hecho correctas o no se hayan hecho de la mejor manera, ya hablaremos después. Claro. Pero ahora la prioridad es salvar vidas y tenemos que estar todos a una. Entonces, desde el primer momento nos ofrecimos todos los partidos al equipo de gobierno. ¿Qué podemos hacer? ¿En qué podemos ayudar? Hubo una red de voluntarios muy potente de jóvenes. Aquí en Vegas hay una asociación de jóvenes que es el Sisters Know, 639 en castellano, Sí, claro. que han colaborado desde el minuto cero, han aportado ayuda a los mayores para llevarles medicamentos, para irles a hacer la compra, para atenderles si necesitan cualquier cosa. Después ha sido de voluntarios, aparte de los jóvenes, que se han puesto a coser mascarillas. Se ha hecho un reparto de mascarillas puerta por puerta a todos los vecinos para que tuvieran como mínimo 3 o 4 mascarillas en cada domicilio, porque era prioritario el tema del distanciamiento social, mantener una distancia, mascarillas y una higiene escrupulosa de manos. Eso es primordial, porque te quedas Claro. en casa, pero después sales y no llevas mascarilla o no te lavas bien las manos o, en fin, o no mantienes la distancia adecuada, no conseguimos nada. Si nos quedamos en casa es para atajar el virus y para salvar vidas. Y aquí en Vegas se ha desinfectado calles, se han desinfectado contenedores, todas las zonas de los bancos, las zonas comunes, los parques de niños se han precintado, porque claro, no permites que salgan los niños a jugar. Ahora sí que salen a pasear, ya llevan 2 semanas que ya pueden salir, ya puede salir la gente a pasear, sobre todo en unas horas determinadas, aún está todo muy acotado, ¿vale? Intentan que no coincida personas mayores con niños, porque los niños son los mayores transmisores del virus en principio, dicen los expertos, aunque ellos no lo sufran, pero los mayores lo sufren y entonces, claro, los niños no pueden coincidir con los mayores. Unas franjas horarias para unas personas, otras franjas horarias para otras personas, cerca de tu entorno, de tu domicilio, porque aquí tenemos un entorno de montaña espectacular. Entonces, claro, Sí. mucha gente lo que le apetece ahora que viene el buen tiempo es coger y hacer una buena excursión o ir a hacer un paseo en bicicleta. Eso de momento está todo un poquito restringido, ¿vale? Pero bueno, a poco, pero se ha pasado muy mal, se ha sufrido mucho, se ha sufrido mucho. Aquí, por ejemplo, en Vegas hay contabilizados 30 contagiados, son datos oficiales no reales, y hay 99 casos sospechosos, pero como no se están haciendo test masivos, claro, no sabemos si realmente son infectados de coronavirus o hay más, porque los sospechosos son que tienen síntomas. Pero claro, como dicen los expertos, que también pueden haber muchos contagiados asintomáticos, hasta que no se hagan test masivos no se puede saber la cifra real. Entonces, claro, las cifras oficiales son unas y las reales son el doble o el triple incluso, ¿eh? Ustedes reciben el 14 de marzo un estado de alarma que nosotros Sí. le llamamos en México un estado de emergencia, ¿no? Como un anuncio de emergencia. Este estado de alarma es donde dicen se cierran este tipo de empresas que son no esenciales, estas que sí son esenciales se mantienen abiertas y empieza a haber toda una clasificación de convivencia, horarios y todo, como solamente te puedes salir de tu casa para ir a comprar algo esencial y se sale casi creo una persona, no pueden salir como en multitud, ¿no? Se empieza a generar todo este cambio en ustedes el 14 de marzo. Este 14 de marzo, cuando se anuncia este estado de alarma, se anuncia en Cataluña, se anuncia en Vegas, se anuncia en toda España o en dónde es donde se anuncia este estado de alarma, Tere.
Vale, este estado de alarma es un decreto del gobierno central, del gobierno estatal a nivel nación España. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en España hay 17 comunidades, ¿vale? Y las competencias de educación y de sanidad están transferidas a las comunidades, pero cuando el gobierno central decreta ese estado de alarma, él coge todas las competencias. Es decir, el que gestiona, el que controla y el que ordena es el Estado central, el gobierno de España. Es el que coge todas las competencias de sanidad, todas las competencias de educación, se cierran colegios, se cierran guarderías y todo el tema de sanidad, de material sanitario, todo el tema de compras, todo el tema de gestiones, lo asume el gobierno central, con lo cual quita competencias a las autonomías, que son las que en principio llevaban estas gestiones, ¿vale? Entonces, a partir de eso, solamente se puede salir a comprar alimentos, farmacia, atender a las personas mayores y los trabajos esenciales, es decir, sanitarios, transportistas, policías, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto policía, guardia civil, las policías locales o policías autonómicas, todas estas sí, y bomberos, es decir, todo lo esencial, nada más. Muy bien. Todos los demás, todos los comercios cerrados, menos alimentación, sí. Me imagino que entonces al Ayuntamiento de Vegas solamente le corresponde entonces administrar las áreas donde pueden usar y no utilizar. O sea, me imagino que ya cada quien en su propio ayuntamiento empiezan a administrar las áreas comunes. Vegas, para quienes no lo conocen, es un lugar que está arriba de una montaña, es una montaña espectacular y como solamente tiene 7,050 habitantes, pues realmente la gente, la convivencia es con la misma gente. Tú sales de casa, caminas muy poco y llegas a un lugar donde hay una plazoleta y hay muchos restaurantes en los que vas y tomas un café, tomas un refresco y están todos los niños jugando. Entonces, para Vegas ha costado mucho, Tere, me imagino, el estar confinados en casa porque, como sabemos, las casas son pequeñitas, los pisos son pequeñitos y realmente salir a convivir es lo que te libera de la presión a lo mejor del día a día del trabajo. Y al no tener esto, esta convivencia que es muy típica de Vegas, donde todos se conocen, donde todas las familias se conocen, donde todos conviven, ahora ya hay una restricción hasta de salir a las áreas comunes. Entonces me imagino que en el ayuntamiento lo que les corresponde es administrar las áreas comunes, ¿no? Como lo que decías. Correcto. Por ejemplo, las áreas comunes aquí, todos los parques infantiles, todos han estado precintados, ¿vale? Y centro cívico, que es donde está la biblioteca, donde más o menos hacían salas de reuniones, toda la zona centro del pueblo, que es donde están, pues, lo que comentabas, ¿no? Un poquito los bares, pues, para tomar un café, para hacer un poquito de tertulia, todo esto completamente cerrado. Entonces, solamente estaban abiertos los comercios de alimentación, la farmacia y poco más. En esos momentos, al principio, es que no podía salir nadie. Tenías que salir individualmente, es decir, una persona con guantes y mascarilla y hacer la compra que ibas a hacer. Además, incluso la policía local y a nivel nacional también lo han hecho, controlaban que la gente realmente salía a comprar. Porque, bueno, había gente con la picaresca que a veces caracteriza, menos mal que era la minoría, ¿no? Pues Claro. salían con como que voy a comprar, pero después no llevaban ticket de compra ni nada, Claro. simplemente iban a pasear. ¿Y quién los cuida? ¿O quiénes son los que le preguntan a esas personas de dónde vienes y a dónde vas? ¿También se le llaman mozos de escuadra? ¿Es la policía también esto llamados mozos de escuadra? Bueno, aquí en Vegas hay policía local, la policía local del municipio, y sí que es verdad que a nivel Cataluña están los Mossos que tienen más competencias, pero aquí simplemente con la policía local ha sido suficiente. Y después, bueno, también hay 2 o 3 agentes cívicos que también han hecho un poquito de refuerzo con la policía local. Pero como tú me has dicho, es que ya nos conocemos todos. Entonces, Claro. la policía ya conoce a la Y ya gente. sabe dónde vives. Entonces dice, bueno, ¿por qué estás Claro, aquí? entonces Si ya le vives dice, allá. yo ando más, Claro, ¿no? claro. Claro.
Claro, porque aparte el Sí, policía sí, es el papá del amigo, del hijo de del papá, bueno, el policía es papá del amigo de mi hijo de la escuela. Todos se conocen. Es que es por eso es correcto. precioso Vegas. O sea, las personas que en verdad lleguen a ir a Barcelona tienen que ir a Vegas porque la verdad es un lugar muy, muy, muy local, ¿no? No es un lugar turístico, no es, el turismo no llega a Vegas, ¿no? Entonces, por eso que yo tengo el gusto de conocer este lugar tan hermoso, por eso queríamos hablar contigo, para conocer realmente la vida como se vive de manera local, no de manera turística. Ahora, hablas de un ERTE. ¿Qué significa Ujú. ERTE? Lo platicábamos antes de entrar al programa, pero para quienes no conocen este término, ¿qué significa ERTE? Vale, ERTE es un expediente de regulación de trabajo temporal, ¿vale? No es como el paro, cuando te quedas sin trabajo, sino es un mecanismo que ha puesto en marcha el gobierno central para todas esas personas que por problemas por la crisis del COVID-19, por el coronavirus, pues se han tenido que quedar en casa y no han podido ir a trabajar. Uh -huh. Entonces, no es que estés en paro porque tu empresa ha cerrado, sino por culpa del coronavirus, pues te ves obligado a quedarte en casa. Entonces, han puesto este mecanismo de tú cobras un 70% de tu sueldo, no cobras el 100%, cobras un 70%, pero te lo paga el Estado. Y Muy te bien. quedas en casa, ya que estás obligado a quedarte en casa confinado, pues al menos que puedas comer, ¿no? Que puedas vivir un poco. Ahora, Y este entonces, ERTE dices que lo paga el gobierno, pero entonces, ¿hasta qué punto la empresa misma se hace cargo de sus empleados? ¿Y el gobierno ha podido pagar ese 70% a quienes te tienes que reportar en ERTE, ¿no? ¿O cómo sí, funciona? tienes que demostrarlo, Ok, exacto. Por ejemplo, la empresa tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? ok, Y ver que realmente reúne esos requisitos para acogerse a este ERTE. Porque, hombre, también hay empresas que a lo mejor lo han solicitado, pero ellos no cumplen esos requisitos. Es decir, tú, si te ves abocado a cerrar tu empresa porque el estado de alarma te obliga a que no puedes seguir con tu actividad normal, pues el gobierno te ayuda en esta manera. Pero si tú sigues trabajando, sigues teniendo tu actividad, tú no puedes acogerte al ERTE. Yo sé que hay empresas claro. que seguían trabajando y se alerte porque estaban trabajando con menos volumen de demanda, pero seguían teniendo actividad. Entonces, a esas empresas no se lo han permitido, ¿vale? Pero sí que es verdad que el ERTE estaba, ahora ya no, porque se ha solucionado últimamente estos últimos 2 días, Ok. pero estaba vinculado al estado de alarma, es decir, decae el estado de alarma y decaen los ERTES, las ayudas de los bonos sociales para las moratorias de los pagos de la hipoteca, las moratorias de pago de luz, agua y gas, todo estaba vinculado en el estado de alarma. Es decir, si esta última semana, el sábado, no se hubiera vuelto a renovar ese estado de alarma por 15 días más, muchísima gente se hubiera quedado desprotegida completamente. Económicamente se hubieran quedado desprotegidos. Ok. Pero bueno, gracias a un acuerdo de Ciudadanos, de Inés Arrimadas, que es la presidenta de Ciudadanos, que acordó con el gobierno actual, que es Sánchez, le apoyaba a ampliar el estado de alarma 15 días más, pero con una serie de condiciones. Y una de ellas era desvincular estas ayudas sociales al estado de alarma. Porque es muy simple, porque si tú ahora mismo tienes una empresa cerrada y ahora decae el estado de alarma y tienes que incorporar a todo ese personal que lo has tenido en ERTE, pero tu demanda está bajo mínimos, tú no puedes asumir eso de repente. Imaginemos, por ejemplo, un hotel o un restaurante, más o menos. Si un hotel ahora mismo está cerrado porque no puede abrir, porque por el estado de alarma está prohibido. Si decae el estado de alarma y ya no te puedes acoger a ese ERTE, ese hotel se ve obligado a contratar a todo ese personal de limpieza, de mantenimiento, de atención, de camareros, de restaurantes, pero tiene el hotel vacío, no tiene clientes. Entonces, claro, eso es
sería una ruina para muchísimos, muchísimos empresarios. Entonces, claro, ahora tenemos una crisis sanitaria espectacular y brutal, pero también viene una crisis económica que viene, pero feroz. Entonces, claro, tenemos que salvar vidas, pero también salvar empleos. Es muy importante esto. Ustedes comenzaron, si no me equivoco, de 3 semanas, un mes aproximadamente antes que nosotros, con esta contingencia, con no salgan de casa. De hecho, estuvo publicado, si no me equivoco, DOGC viene siendo el diario oficial del gobierno de Cataluña, ¿verdad? ¿Es correcto esto? ¿El qué, perdón? El DOGC es el diario oficial del gobierno de Cataluña. Ah, sí, el Sí, DOC. Sí, sí, el sí. DOG. Sí, Ajá, que sí. obviamente tienen acceso a datos sanitarios y asistenciales a las residencias de Cataluña y obviamente tienen todos los accesos. Pero una vez Ujú. que hay este decreto de que nadie sale de casa, ustedes empiezan a ver todos estos cambios. Sin embargo, Tere, ustedes esta semana ya entraron en la reactivación de algunos escenarios, algunos giros de negocios. Platícanos cuáles son estos giros de negocios, porque finalmente nosotros ya para allá vamos, o sea, nosotros vamos atrás de ustedes. Entonces, ¿cuáles son los giros de negocios que el gobierno está anunciándoles que ya pueden abrir? ¿Y cuáles son las medidas que están ustedes tomando? Porque pues vuelvo a lo mismo. Pues hay que ver lo que ustedes están haciendo para aprender lo Sí. que nosotros vamos a repetir y a copiarles, ¿no? A ver, el gobierno ha planteado 4 fases. La fase cero, que es la de preparación, la fase uno, la 2, la 3 y la 4, que ya, entre comillas, era de una cierta normalidad, una nueva normalidad, porque la normalidad que teníamos antes del coronavirus no va a ser posible, eso es imposible. Lo que pasa que lo está haciendo por territorios también. Es decir, no toda España va a pasar de una fase a otra, eso es imposible, porque hay zonas que aún están muy, muy afectadas por los contagios. Es que, a ver, llevamos 27.100 personas fallecidas. 27.000 personas y son datos oficiales, no reales, porque han muerto 18.000 ancianos en las residencias que no están contabilizados con esas 27.000. Es decir, son muchísimas muertes, hay muchos contagios. Hoy, por ejemplo, hay 440 contagios nuevos, solamente en un día. Uh -huh. Esto no está controlado. Entonces, pasar de fase, hay zonas, por ejemplo, hay 2 o 3 islas en Canarias que ya han pasado de la fase 1 y posiblemente pasarán a la fase 2. Y hay algunas zonas de las Islas de Baleares que también. Pero el resto de España aún estamos en la fase 0 y en la fase 1, sobre todo Barcelona. A ver, la fase 1 es, ya se pueden abrir comercios, pero con el aforo muy, muy limitado, con atención personalizada y con cita previa. Es decir, tú quieres ir a un comercio, la peluquería, por ejemplo, estaban todas las peluquerías cerradas y estaba todo el mundo deseando, ¿no?, de que abrieran las peluquerías. 2 meses sin poder ir a la peluquería, a veces es duro, ¿no? Entonces, Deja tú el claro, corte, el tinte. Es el tinte, me encanta. exacto, exacto. El corte no Bueno, importa. Sí. subieron las ventas de tinte por internet espectaculares, ¿eh? Han habido, aquí en España han habido 2 productos que han sido top de ventas. Uno era la harina y otro eran los No tintes. lo puedo creer. Sí, sí, increíble. La harina, porque a muchísima gente le ha dado por hacer pan y hacer bizcochos en Claro. casa. Entonces, la harina y la levadura, bueno, se ha vendido que no se encontraba en muchos sitios, ¿eh? Y después los tintes. Anteriormente también fue la lejía, ¿eh? La lejía también, porque el tema de desinfectar y Claro, tal. sí. La lejía, las lociones Que hidroalcohólicas nada más también. quisiera para quienes no saben lo que es lejía, la lejía nosotros lo conocemos como el cloro, ¿no? Pero más para como poder ahí agregar, la lejía es el cloro. Bueno, y luego, Tere. Sí, pues entonces, claro, primero fueron esos productos y después, ya te digo, los tintes y demás. Pues imagínate, la fase uno es ir a la peluquería, pero con cita previa. Es decir, tú llamas por teléfono, te cogen cita previa y solo te pueden atender a ti. No puede haber nadie más en la peluquería contigo.
tienen que mantener esa distancia de 2 metros o 2 metros y medio y, por supuesto, tienes que desinfectarte los zapatos cuando entras, tienes que llevar mascarilla, tienes que llevar guantes, el peluquero o la peluquera que te atiende también tiene que estar protegido con un traje de EPI, que es un traje que es impermeable para el tema del virus, porque, a ver, que nadie, la gente supongo que lo sabe, ¿no? Este virus se transmite por unas gotitas que normalmente pues salen de la boca cuando hablamos o cuando estornudamos o tosemos. Entonces, tienes que evitar que esas gotitas se vayan a otra persona o algún recipiente que la otra persona lo toque con las manos, ¿sabes? Entonces, todo eso ha sido la fase 1. El tema de controlar con cita previa, ya han abierto algunos comercios, pero no en toda España. Aún estamos en esa fase en algunas zonas, pero el resto de España, por ejemplo, Barcelona, estamos en la fase 0 de momento. Porque cuando se permitió de que salieran los niños a pasear y los mayores por esas franjas horarias, lo publicaron en un sábado de que al domingo siguiente se podía salir y ese mismo domingo las calles, los paseos de la playa, la gente salió en masa porque estaban deseando. Entonces, eso es un problema. Ahora lo que están intentando hacer cuando pasan de fase, por provincias o por sectores sanitarios, es adaptarlo a que sean en lunes, que empiece ese cambio de fase en lunes, no en fin de semana, porque en fin de semana hay avalancha, porque hay más papás que están en casa, que pueden sacar a los niños, las familias pueden salir a pasear en un domingo, en un lunes, ya si estás trabajando es más complicado, pero aún estamos en esas fases iniciales, ¿eh? Hay muchas zonas de España que están en la fase 1 y hay otras que están en la fase 0, pero la fase 2 hasta el día 25 de mayo posiblemente no se podrán incorporar. La fase 2. Es increíble, obviamente algo que les podemos apreciar a ustedes y reconocer es el transporte público que tienen en Europa. En verdad, definitivamente es envidiable como países como el de ustedes, como el de España, tienen un transporte muy eficaz. En cuestión de horas puedes atravesar toda España y en un solo día y es muy fácil viajar por España. ¿Qué se ha dicho sobre los transportes públicos, Tere? ¿Cómo se va a llevar a cabo, aparte de que cada quien tiene que tener su mascarilla, que nosotros les llamamos cubrebocas, y los guantes? ¿Qué medidas sanitarias están llevando a cabo los transportistas? O sea, más bien el metro, los autobuses. ¿Qué se ha dicho algo de estos cambios que se van a hacer? Mira, eso me toca muy de lleno y en primera persona porque mi marido es conductor de autobús. ¡Wow! ¿Vale? Entonces yo eso lo he sufrido, más que vivido, lo he sufrido. Claro. Porque las primeras semanas, te estoy hablando de los primeros 15 días, había bastante incertidumbre, no había un protocolo a seguir muy establecido. Hoy te decían que sí que era obligado la mascarilla, otro día te decían que no, otro día te decían que había foro limitado, es decir, ha habido un poquito de descontrol. ¿Se ha podido controlar un poco el tema de los transportes públicos? Porque realmente prácticamente el 70% de la población de trabajadores estábamos en casa. Pero si hubieran permitido de ir a trabajar, no hubieran estado protegidos los transportes públicos. Ahora es obligatorio mascarillas en todos los transportes públicos. Pero yo te puedo decir una cosa, y es una crítica que tengo que hacer tanto a la empresa de mi marido como en general, mi marido tuvo que ir de su bolsillo a comprarse 2 cajas de guantes para poder ir a trabajar y hacerse mascarillas caseras cada día. Vimos un tutorial por una enfermera de un hospital de aquí de Barcelona que explicaba cómo se podía hacer una mascarilla casera porque no habían mascarillas, es que no había material sanitario. Entonces, con servilletas de celulosa,
cogíamos 3 capas de servilletas y con unas gomas y el tutorial de esta enfermera, y mi marido se llevaba cada día 3 mascarillas al trabajo hechas en casa Claro, para protegerse, porque es que ni siquiera la empresa facilitaba este material. claro. Entonces, sí que es verdad que había otros compañeros que, bueno, pues no tenían esa precaución, ¿no? Pero bueno, él ha sido muy consciente y él se ha protegido. Ahora sí que es obligatorio, ¿eh? Las mascarillas en los transportes públicos y hay más control. La tela, las gomas dejaron de existir. Ibas a las tiendas y ya no había. Las gomas en España son, para nosotros en México, los elásticos que sostienen el cubrebocas o la mascarilla. Le llaman ellos le llaman gomas. Entonces, este material fue escaso en el momento en el que nos dimos cuenta que todos debíamos de ya vivir con cubrebocas, con mascarillas. Todos estos materiales dejaron de tenerse. Entonces, buscabas cualquier hilo o de las ligas como para ponértelas, Sí, porque realmente ya buscabas cualquier material. Yo creo que esto, Tere, nos agarró a todos desprevenidos. Yo creo que el aprendizaje, en verdad espero que el aprendizaje lo hayamos aprendido, porque esto fue un golpe a nivel mundial. A todos nos llegó. terrible, terrible. La economía que ustedes están sufriendo, nosotros también lo estamos viviendo. Todos lo están viviendo. Rusia acaba de mencionar la cantidad de fallecidos que tienen y también creo que se está colocando en el segundo país con más fallecidos. Y esto da a entender que por muy preparado que estés, definitivamente nadie estábamos listos para un golpe como el que acabamos de recibir. Quizás la economía no la vamos, el golpe de esta economía no la vamos a ver ahorita, a lo mejor la vamos a ver en 1 o 2 años más, posiblemente la vamos a arrastrar hasta en 10 años más. No sabemos qué sigue, no sabemos cómo nos vamos a recuperar de lo que acabamos de vivir, pero yo creo que el mensaje está dado y quienes lo hayamos recibido tomaremos cartas en el asunto y sabremos tomar decisiones de vida, porque definitivamente íbamos acelerados sin detenernos. Y la vida misma nos dijo, se me detienen porque ya no pueden continuar de esta manera. Un golpe muy bajo para la humanidad, pero algo que yo siempre he dicho y lo digo con mucho respeto, creo que el ser humano es la mayor plaga que tiene este planeta Tierra. Tenemos que cuidarnos y cuidar el planeta Tierra. Entonces, esto que tú nos platicaste, yo creo que muchos de nosotros nos vimos identificados con la situación de tu esposo en diferentes situaciones, cada quien en su propia situación, pero creo que aquí fue sálvese quien pueda y como puedas, ¿no? O sea, busca la forma de salir adelante con material de casa o como tenga que ser. Pero lo que estuvimos viviendo en días anteriores y lo que estamos nosotros acá en México, lo que estamos viviendo y lo que viene, creo que ningún país está preparado para ello y lo más importante es que estemos conscientes que las próximas decisiones son las que dictarán los próximos años de nosotros como sociedad y como comunidad en este planeta Tierra. Si entramos en una toma de decisiones ególatra, entonces ese va a ser el resultado de un futuro de esta economía y de esta sociedad en la que nosotros vivimos como planeta Tierra. Pero si nos ponemos en una situación donde entre todos nos ayudamos, sin importar las fronteras, sin importar esta distancia tanto de extensión territorial y todo el mar que hay entre tú y yo en este momento, y nos olvidamos de ello y realmente nos tendemos la mano como humanos, creo que entonces el resultado que vamos a obtener en un futuro y el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos va a ser completamente diferente. Nosotros en lo que queda es simplemente dejar el ego a un lado, dejar el interés personal a un lado y definitivamente tendernos la mano como tú lo haces como regidora, que lo que dijiste fue, yo le soy fiel a mi partido, pero en este momento yo brindo mi posición como regidora como una ciudadana más
para aportar y apoyar a mi comunidad y ser una más de la que va a apoyar. Y finalmente yo creo que eso es lo que nos va a venir a cambiar completamente el resultado a futuro, ¿no, Tere? Por supuesto, es que, a ver, este virus, esta pandemia tan terrible, no la vamos a superar si no nos unimos. Así Es es. que tenemos que estar todos juntos. Esto no va de unos contra otros, todo lo contrario. Si todos nos unimos y desde luego, sobre todo, sin tener que sacar intereses individuales, ni muchísimo menos. Yo siempre lo he dicho, en este barco estamos todos y si queremos llegar a buen puerto, tenemos que remar todos en la misma dirección. Pero todos, ¿eh? Yo ahora mismo, por ejemplo, a nivel pueblo, pero a nivel nacional, a nivel Europa, a nivel mundial, por supuesto, tenemos que ayudar todos porque nos está afectando a todos. Es una crisis sanitaria, vamos, es que yo creo que todos los estadistas, todos los historiadores lo dicen, es que está siendo peor que una guerra. Está muriendo muchísima gente y después viene la crisis económica, que es un sufrimiento también añadido, porque, vamos, no te puedes olvidar la cantidad de familias rotas que hay porque han perdido a un familiar. Aparte, lo han perdido en una situación que ni siquiera han podido despedirse de él. Porque, claro, aquí no es solamente el drama que has perdido a un familiar tuyo. Muchísimas familias están rotas porque, aparte de que han perdido a un familiar, no se han podido despedir de ese familiar, no le han podido hacer un velatorio, no le han podido hacer un último adiós, porque ha muerto de este maldito virus. Entonces, aparte es ese dolor añadido y después viene todo lo demás. El tema económico, el tema trabajo, el tema, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Mi empresa seguirá, no seguirá? Yo tengo muchísimos que están muy preocupados si van a poder abrir la persiana, si no la van a poder subir, pero yo me quedo sobre todo con la esperanza de que vamos a una conciencia más de ser humano, de mejores personas, Claro. y yo creo que eso es un punto de inflexión que lo necesitábamos. Yo estoy de acuerdo contigo, Clara, que necesitábamos este punto de inflexión para decir, esto es lo importante, la vida de las personas es lo importante. Todo lo demás, bueno, a veces te preocupas de tonterías, pero realmente esto es lo importante. Tenemos que estar unidos. Nosotros aquí, por ejemplo, aquí en el pueblo, yo no estoy en el gobierno local, soy una regidora, pero todos los partidos nos hemos unido, le hemos brindado apoyo a la alcaldesa actual diciéndole, oye, ¿qué necesitas? Aquí estamos, ¿en qué te podemos ayudar? Que después habrán cosas que no se han hecho bien, porque, a ver, aquí en el gobierno central la verdad es que ha actuado mal y tarde. Han cometido muchos errores, pero ya se depurarán los errores cuando superemos este drama, esta crisis. Ahora no toca. Ahora lo que toca es arrimar el hombro, trabajar todos juntos y superarlo. Y sobre todo, porque no solamente los gobiernos, Claro. el ciudadano como ciudadano de a pie, que mantenga estrictamente las medidas de seguridad de distancia social, el tema de la higiene personal, el uso de mascarillas. No importa estar una semana más en casa si podemos conseguir derrotar a este virus. Porque si queremos correr, a lo mejor nosotros llevamos 2 meses aquí encerrados. Ahora, ¿qué más da una semana más? Más vale estar una semana y no perder todo lo que hemos ganado, Así es. todo lo que hemos conseguido, Así ¿sabes? es. Entonces, eso es muy importante, coger esa conciencia, que no viene de unos días. Lo importante es poderlo superar. Así es. Nosotros vamos ya en el mes y medio, ya estamos en la mitad de la séptima semana y definitivamente, Tere, haber visto lo que ustedes lamentablemente empezaron a vivir fue una alarma para nosotros, fue una alerta y también, como te decía, aquí se manejó como una emergencia sanitaria porque obviamente veíamos la ola como venía de con ustedes y obviamente nosotros tuvimos que activarnos. Hay partes de nuestro país, hay ciudades de nuestro país donde no lo hicieron y es donde más se está sufriendo las consecuencias. Pero definitivamente
aquí hay que poner a un lado nuestros nombres, nuestros partidos políticos, nuestras empresas, Sí. y hay que unirnos como sociedad y como seres humanos. Tere, no sabes el gusto que ha sido platicar contigo. Gracias por desvelarte por nosotros. Sabemos que ya para ti ya son las 12:41 de la noche. Gracias por darnos un poquito de información de cómo ustedes están empezando apenas a entender lo que va a ser la nueva normalidad, que ese es un término que va a quedar en la historia, la nueva Vaya. normalidad, porque definitivamente las cosas ya no van a ser como antes. Nosotros en México nos damos un beso y nos damos un abrazo. Ustedes se dan doble beso. Entonces nos van a tener que cambiar la cultura, que nosotros nos Sí. encanta, somos de sangre caliente, ya sabes que los latinos beso, abrazo y apapacho, y ustedes el doble beso, pues posiblemente nuestra propia cultura nos va a doler cambiarla. Pero bueno, son quizás parte de algo que tenemos que analizar si eso también va a ser la nueva normalidad. Porque como tú lo dices, las pequeñas gotitas son las que llevan el contagio. Entonces tenemos que cuidarnos de una manera muy, muy, muy específica. Entonces, bueno, vayámonos acostumbrando a esta nueva normalidad. Tere, antes de cerrar, ¿te gustaría decir algo? Sí, sobre todo, mira, yo, a ver, quería agradecer sobre todo a todos los colectivos, sobre todo los colectivos de sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las policías locales, todos los trabajadores que han estado ahí al pie del cañón, ¿vale? Que han luchado y se han sacrificado por todos nosotros. Y sobre todo también, bueno, pues transmitir mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos que han perdido un ser querido, Ujú. que un fuerte abrazo y mucho ánimo a todos, y a los que están enfermos, que les deseo que se recuperen lo antes posible. Sobre todo un fuerte abrazo a todos, que os cuidéis muchísimo, por favor, hacer caso, ser conscientes de la situación y que no pasa nada por quedarse en casa. Hoy en día tenemos muchísimos entretenimientos y si no, pues mira, pasamos poquito tiempo en casa y a veces pues retomas cosas que tenías un poco olvidadas, ¿no? Claro. Y hay que aprovechar este momento, este parón, este punto de inflexión para coger impulso después y cogerlo con más ganas. Sobre todo, cuidaros mucho. No, ¿Eh? hombre, al contrario, yo sé, definitivamente el aprendizaje o la lección ya está dada, solamente hay que ver qué tanto aprendimos de esta lección, Tere. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por habernos regalado este espacio y pues todo lo que nos puedan ir mandando de información va a ser muy, muy, muy importante para nosotros porque ustedes van pasos agigantados antes que nosotros y obviamente nosotros estaremos copiando la nueva normalidad que ustedes estén empezando a emplear. Muchísimas gracias, Tere. Pues estamos en contacto. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Ha sido un placer estar contigo. Al contrario, un Muchas fuerte gracias. abrazo. A todas las personas que estuvieron en esta transmisión, Juan José Medina Miralles dice buenas tardes desde Mérida. A Juan José Medina dice muchas gracias. Al contrario, Rorro Ramírez también, muy interesante la entrevista. Gustavo Rodman dice saludos y bendiciones a mis hermanos de la Generalitat de Cataluña. Fernando Martínez dice, teníamos planeado en la familia ir a España en mayo, ahora no sabemos cuándo podremos ir. Todos estamos en la misma situación. Yo dije, en el momento en que nos abran cortina, yo me voy a querer ir a darle la vuelta al mundo porque me cayó el 20, o digámoslo de esta manera, donde me di cuenta que quiero viajar más, quiero disfrutar más la vida y bajar un poquito este nivel y este ritmo de trabajo que a veces no nos habíamos dado cuenta del ritmo que traíamos por estar trabajando continuamente. Si te gustó esta entrevista, apóyanos o compartirla para llegar a más personas y que se den cuenta que hay personas como Tere en España que ya están viviendo la nueva normalidad. Y recuerda que es importante que tengamos una dieta digital. No compartas contenido que intoxique y consume más contenido con valor. Este viernes estará con nosotros en punto de las 5 de la tarde Rebeca Garza Buerón. Ella es una especialista y experta en el tema de ciberseguridad. Si tú quieres quieres aprender cómo cuidar tus datos, cómo proteger tu celular de la información que estás compartiendo, no te pierdas esta entrevista este próximo viernes a las 5 de la tarde. Pero ¿qué crees? Que si también quieres saber cómo proteger a tus hijos con seguridad por medio de los aparatos electrónicos, definitivamente esta entrevista es para ti.
Nos vemos en punto de las 5 de la tarde el viernes. Yo soy Clara Villarreal y como siempre, un gusto haber estado con ustedes en esta tarde. Hasta pronto.